Cada vez más se habla de depresión porque cada vez tenemos como menos tolerancia a experimentar sensaciones desagradables. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú no puedes esperar a sentirte mejor si no estás haciendo nada para cambiar las cosas. Si tu punto de partida es 0, pues 0,1 ya es un avance. Todas las conductas que se mantienen porque se refuerzan. Que cada uno tenemos el trastorno mental que podemos mantener. Y a veces creo que el tema del crecimiento personal se nos va un poquito de las manos. Aprender a entender aquello que no te gusta. Vivimos en una época muy acomodada y ese acomodamiento también creo que nos puede suponer muchos problemas. Ojo, que igual valgo para Total, ¿eh? presidenta del gobierno. Y creo que no hay libertad sin responsabilidad. ¿Cuál es tu propósito vital? Que es súper importante, ¿no? Y mi propósito vital es... Joder, madre mía, me acuerdo, Olaya, cuando estábamos en la graduación de Fifth Generation, donde yo soy profe y tu chico también. Tú no lo eres, pero también lo deberías ser. Y joder, me acuerdo que estábamos ahí explicando. Me preguntaron algo acerca de pues, algún concepto relacionado con psicología. Y me acuerdo que dije, joder, si Olaya. Vale, quizá no es profe aquí en Fifth Generation, pero ella también es psicóloga. Estoy segurísimo de que tiene muchísimo que decir también. Y te dije, Olaya, por favor, habla. Yo me acuerdo que te escuché y en ese momento dije, pero si, o sea, tiene que hablar más que yo, si sabe más que yo, tiene más experiencia que yo, más formación que yo. Y dije, o sea, esto en algún momento yo Olaya la tengo que entrevistar, sea presencial o sea online. Y bueno, la primera está siendo presencial. O sea, perdón, online. Presencial será la segunda. Eso. Esperemos que sí, toco madera. Sí, sí, sí. Total, total. Y bueno, preparándome un poquito todo esto, digo, hay que exprimirla, hay que sacarle chicha a esto. Y me puse a indagar y, joder, miré en tu página y hubo una cosa que me gustó mucho, que me tocó mucho, y es que decías que Sí. con 12 años escribiste en tu diario, o sea, que esto ya es algo que sorprende, ¿no? 12 años, una niña escribiendo pues, en un diario es como algo joder, que es sorprendente, y por desgracia, ¿no? Porque quizá debería ser más común. Y hoy en día quizá con el tema del móvil es menos común aún de lo que podía ser antes. Sí, Pero bueno, el caso es que tú ponías que querías ayudar a las personas que se sintiesen tristes a que sus vidas eran importantes. sí. Y, joder, aprovechando esto, yo aquí ya te quiero preguntar un poco cuál es esa diferencia entre la tristeza, digamos que puede ser quizá algo más puntual, y la depresión o un estado depresivo. Porque muchas veces la gente dice, uff, estoy depre. Y es como, no estás depre, realmente no sabes qué es eso. Entonces me encantaría que no sé, pues que me lo explicases, ya no solo un poco por lo que hayas leído a nivel más científico, sino incluso también por tu experiencia. Vale, a ver, yo te diría que, bueno, o sea, para mí la distinción entre tristeza y depresión básicamente es que la tristeza es una emoción evidentemente negativa y desagradable, o sea, bueno, negativa no, desagradable, porque negativa no es en absoluto, que todas las emociones tienen una función y gracias a Dios que las tenemos todas y tenemos la capacidad de experimentarlas, ¿no? Pero yo haría esa distinción, la tristeza al final es una emoción, sí, desagradable o que normalmente no nos gusta tener, pero bueno, que como emoción más no deja de ser una experiencia más de nuestras vidas, ¿no? Y la depresión para mí ya es un problema, o sea, más allá, porque yo tampoco soy muy partidaria de los criterios diagnósticos, de cómo se diagnostican las cosas, pero bueno, la depresión yo ya la consideraría pues un problema incapacitante, es un trastorno del estado de ánimo que efectivamente cursa con una emoción o con una sensación de tristeza muy profunda, pero que es mucho más allá que tristeza. O sea, es verdad que muchas veces coloquialmente se habla de va, es que estoy depre, un día que a lo mejor está, o que estoy de bajón, ¿no? Un día que estamos así un poco más, pues que no nos han salido las cosas como nos gustaría, o que nos han dado una mala noticia, o qué sé yo, ¿no? Miles de cosas que nos pueden generar un poco esa sensación de disgusto, pero claro, cuando hablamos de depresión, no estamos hablando simplemente de una sensación o de una emoción desagradable, estamos hablando de una experiencia vital mucho más profunda y mucho más incapacitante para la persona. Tú al final, un día estás de bajón, estás un poco triste, pero eso no te impide pues levantarte por la mañana, hacer tus cosas, pues evidentemente no las vas a hacer del mismo grado que si estuvieses feliz y motivado, pero bueno, tú simplemente las haces, ¿no? Y al final también a lo largo del día pues te pueden pasar otras cosas que te vayan cambiando el humor y que incluso un día que te levantas con el pie izquierdo acaba siendo un día maravilloso.
La depresión es otra cosa. Una persona que ya está sufriendo una depresión, pues siente esa incapacidad de levantarse por la mañana. Es una cosa un poco más grave, ¿no? Otra cosa es, otro dilema o daría para otra conversación muy larga, el cómo se llega a ese punto o la explicación de cómo se puede gestar una depresión, por así decirlo. Pero la distinción fundamental yo diría que es esa. La tristeza, pues sí, es una emoción desagradable, pero es una emoción útil y nos está hablando, nos está dando información importante sobre nosotros mismos, y una depresión ya es un problema incapacitante, ya es una cosa muy seria, ¿no? Que nos está impidiendo vivir la vida que nos gustaría vivir. ¿Crees que hoy en día tapamos demasiado esas emociones desagradables? Sí, fíjate, también esto cuando me lo estabas preguntando es una idea de estas que me pasaron así volando por la mente. Es verdad que yo creo que cada vez más se habla de depresión porque cada vez tenemos como menos tolerancia a experimentar sensaciones desagradables. Creo que vivimos, a ver, salvando ciertas, no, porque esto también daría para mucho debate y no quiero tampoco que se simplifique mi mensaje o que se sobresimplifique, pero yo creo que sí que vivimos en un entorno de mucha comodidad, ¿no? Vivimos bien, o sea, podremos tener situaciones más o menos injustas o desde luego, pero dentro de lo que cabe no pasamos hambre, no pasamos, por lo general hablo, ¿eh? Y claro, cuando tenemos tantos recursos y tantas posibilidades, pues ocurre un poco esto de cuando vas poniéndote metas, las vas consiguiendo, que nunca tienes suficiente, que cuando consigues algo quieres lo siguiente, ¿no? Entonces yo creo que ocurre algo así. Llegamos al punto que vivimos tan acomodados a veces que creo que perdemos un poco la perspectiva de que tener emociones desagradables es normal e incluso es positivo. Entonces llegamos incluso a demonizarlas. Quizás también un poco influidos, bueno, pues por lo que podamos ver en redes sociales o por influencias externas, porque evidentemente pues la gente que muestra o que muestra de cara al público lo positivo, evidente, nadie quiere saber de alguien que está continuamente contando sus penas, ¿no? Hombre, de manera puntual, sí, es natural y todos aceptamos cierto grado de penas, ¿no? Pero nadie quiere estar siguiendo a la plañidera en Instagram, por ejemplo, o nadie quiere tener ese tipo de influencias. Entonces, como todos queremos alimentarnos de ese buen rollo, todos al final acabamos mostrando ese buen rollo y se genera una especie de clima de que todo es bonito, alegre, maravilloso y estupendo, cuando esto realmente no es no es un reflejo de la realidad, no es un reflejo fiel de la realidad. En la realidad, en la vida real, pues hay malestar, hay tristeza, hay sufrimiento, no tiene por qué haber sufrimiento, pero desde luego hay tristeza, porque bueno, yo hago esa distinción también, ¿no? Me gusta mucho, no sé de quién es la frase, pero me gusta mucho esta frase de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, porque evidentemente hay situaciones en las que el dolor es inevitable, qué sé yo, si fallece un ser querido, evidentemente vas a tener un dolor muy fuerte, el sufrimiento sería opcional en este caso si tú, pues en lugar de transitar bien ese duelo, pues te quedases atrapado en la pérdida, dándole millones de vueltas a lo que fue, a lo que podría haber sido. Ese es el puntito del sufrimiento, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco esto, muchas veces, cuando hablamos tan banalmente o tan coloquialmente de depresión, cuando realmente no es depresión, es una tristeza, es un malestar, es una cierta, quizás a veces, intolerancia a experimentar o no estar dispuestos, más bien, porque tolerancia sí, todos podríamos tolerar, ¿no? Pero es esa predisposición negativa a ciertas sensaciones desagradables que claro, son desagradables y evidentemente nadie queremos tenerlas, pero que en cierto modo tenemos, ¿no? Si queremos vivir la vida real, pues tenemos que tener cierta predisposición o disponibilidad también para que tengan cabida emociones también negativas, no solamente positivas. Si queremos vivir una vida real y sana, claro. Totalmente. Es que al final, o sea, esto ya lo hablaremos al final, ¿no? Porque hay alguna pregunta también orientado a ello, el tema de redes sociales, tolerancia a la frustración, pero realmente, joder, es el entorno moderno, quizá también asociado a un cerebro, pues, emocional puramente, ¿no? El hecho de no. O sea, esas emociones desagradables, ¿no? La tristeza, incluso vergüenza, miedo, todo este tipo de emociones han tenido un enorme sentido evolutivo. ¿Qué ocurre? Que pues hoy en día, digamos, podemos hacer que se reduzcan de manera cortoplacista, no de una manera, pero antes y ahora también. Lo que tenían su función de decirte, oye, te está pasando algo, tienes que
actuar, tienes que hacer algún cambio. El problema es que hoy en día esos cambios o esa necesidad de cambio que te está solicitando esa emoción, no la escuchas y digamos que de alguna forma yo creo que se parchea, ¿no? Y todo eso pues ya va de la mano, como bien has dicho también, un poquito de la frustración, tal. Aquí también ya te quería preguntar, porque bueno, Olaya en su diario con 12 años escribió eso, pero ya Olaya, pues, oye, tiene más experiencia, ¿no? Aunque sigue siendo súper joven, desde luego, pues estoy seguro que al final todo esto, ¿no? Trabajar con tantas personas, haber estudiado, pues te habrá dado al menos una serie de claves que quizá, pues, de manera genérica, ¿no? Tenemos que entender que esto pues, es una conversación, ¿no? Que no se pueden dar claves particulares, pero de manera genérica, seguramente haya ciertas cosas que tú creas que a la mayor parte de la gente que se encuentra en una depresión le puedan ayudar. ¿Cuáles serían esos 2, 3 consejos clave? Claro, sí, a ver, como muy bien dices, yo al final el consejo principal que daría a una persona que tiene un problema serio en el que se ve un poco atrapado, ¿no? Que no se ve capaz de superar por sí mismo, sería pedir ayuda profesional, en contacto directo con una persona que individualmente le vaya a ayudar mano a mano, ¿no? Bueno, pues ese contacto uno a uno es súper importante porque al final en psicología es súper necesario individualizar, ¿no? Porque los contextos de cada uno, tanto externos como internos, porque yo también contemplo el contexto interno individual, es decir, los pensamientos, las emociones, el aprendizaje y todo eso para mí también es contexto, entonces todo eso es un mundo de posibilidades y de diferencias entre personas. Pero bueno, más allá de ese consejo general de, evidentemente, pide ayuda profesional, ponte en manos de alguien en quien confíes y que te vaya a ayudar individualmente a ti, yo, así como recomendaciones generales para este tipo de casos, en primer lugar, creo que es súper importante el hecho de tomar la determinación de empezar a cambiar cosas, ¿no? Porque evidentemente cuando uno se siente así de mal, siempre siente como que tiene esa nube negra constante encima que no ve la luz, fácil caer en esa trampa mental de, bueno, sí, sé que tengo que hacer tal, pero bueno, ya lo haré cuando me sienta mejor. Y el camino es el inverso. Tú no puedes esperar a sentirte mejor si no estás haciendo nada para cambiar las cosas. Entonces, hay que actuar al revés. Aunque tú no te estés sintiendo bien, tienes que empezar a hacer pequeñitos cambios para empezar a sentirte mejor. Y evidentemente, a medida que te vayas a ir sintiendo mejor, probablemente pues irás también motivándote más y generando mayores cambios y demás, ¿no? Pero hay que echar a rodar esa piedra porque si no, efectivamente nos quedamos estancados. Tenemos que tomar esa responsabilidad individual que todos tenemos, aunque a veces no la veamos, y esa capacidad de dirigir nuestras vidas, porque al final somos nosotros los que tomamos decisiones, ¿no? Y sobre todo, aquí creo que esta frase era de Einstein, ¿no? La de no esperes que las cosas cambien si tú sigues haciendo lo mismo, me parece súper fundamental en este aspecto. Entonces, punto número uno, si quieres que las cosas cambien, empieza tú cambiando las cosas que esté de tu mano cambiar, poquito a poco, paso a paso, de lo más simple, aunque te parezca una tontería, o sea, no desprecies ningún pequeño cambio que puedas hacer día a día, porque, pues yo que sé, el camino Por ejemplo, por poner algo así muy... es que esto va a depender mucho de cada persona. Yo diría, pues yo qué sé, es que depende de tu punto de partida, ¿no? Si imagínate, si eres una persona que no se levanta de la cama, que estás en ese punto de postración máximo, pues a lo mejor tu pequeño primer paso puede ser simplemente un día levantarte de la cama, asearte, lavarte la cara, peinarte y volverte a acostar, Eso ¿no? O es. sea, puede ser eso. Y la persona que está en ese punto dirá, ya, pero bueno, para hacer eso no hago nada. No, es que si estás en un punto en el que no haces ni eso, hacer eso ya es un avance. Entonces, Total. a eso me refiero, a ir pequeño paso a pequeño paso sin despreciar ningún pequeño cambio que tú puedas dar. Luego, a ver, ir un poco más allá, pues tener un plan, ¿no? Tener más o menos un plan, o sea, no tienes que tener un plan súper perfecto paso a paso, pero sí reflexionar, por ejemplo, al respecto de qué cosas son importantes para ti, qué tipo de vida quieres vivir, qué prioridades tienes en tu vida y a partir de aquí empezar como a pensar pequeños objetivos diarios, empezar a encaminarte en esa dirección, ¿no? Entonces, sin necesidad de tenerlo ya todo por escrito, todo perfecto, sí tener un poco clara una cierta orientación. Oye, pues hacia dónde me quiero dirigir, qué es importante para mí, qué quiero cuidar, qué quiero alimentar, qué día a día me gustaría llevar e ir poquito a poco haciendo esos pequeños cambios en esa dirección. Y lo dicho, sin despreciar nada. Si tu punto de partida es 0, pues 0,1 ya es un avance y poquito a poco se va haciendo ese camino. Luego creo que es súper importante también cuidar el entorno social.
¿Mm? porque en función también mucho, nosotros como seres sociales influimos mucho a los demás y nos vemos también influidos por los otros. Entonces, rodearnos de personas que nos muestren cariño, apoyo, con quienes nos sintamos arropados y escuchados y no necesariamente comprendidos, porque muchas veces nuestros seres queridos no van a entender y no tienen por qué entender lo que nos pasa, porque nuestra experiencia vital es nuestra, privada, particular. Entonces, no siempre nos van a entender y no pasa absolutamente nada porque no nos entiendan. Lo importante es que aunque no nos entiendan, nos muestren ese apoyo dentro de lo que cada uno pueda dar también, ¿no? Sin expectativas, porque también muchas veces nos rayamos pensando, joder, porque me debería ayudar haciendo X y a lo mejor esa persona, pues su forma de ayudarte es otra. Entonces también hay que entender cómo cada uno puede aportar o cómo cada uno muestra el cariño y toda esa serie de cosas, ¿no? Pero sí, un entorno social que te haga sentir bien o que te apoye o que por lo menos te dé ese, ¿no? Ese arropo y esa compañía. Y Olaya, fíjate, porque lo que has dicho al final está genial, ¿no? Arroparte, de rodearte de un entorno que de alguna manera, pues quizá no te sientas solo cuando estás ahí en ese pozo, digamos, pero oye, si nos está escuchando alguna persona que lo mismo, pues no tiene depresión ni nada, pero lo mismo tiene alguna persona en su entorno que sí la padece. ¿Qué consejo o qué pauta le darías a estas personas que tienen cerca a alguien con depresión? Porque creo que esto también es un punto importante, ya que muchas veces la persona lo mismo le dice, pero venga, levántate o venga, haz esto, ojo, eres casi tan... Y es como si a una persona con obesidad de hace muchos años le dices que coma una ensalada. Es como que es casi imposible, es como muy complicado. Pues un poco al hilo de lo que decía, más o menos lo mismo, es decir, muestra apoyo a esa persona, muéstrale tu compañía, tu cariño, pero no estés queriendo dirigir su vida, no estés queriendo cambiar. O sea, esa persona tiene que seguir su propio proceso, tiene que tomar sus propias decisiones, quizás tiene que llegar a tocar fondo, porque a veces es duro, pero es que a veces es necesario. O sea, precisamente porque el primer punto, ¿te acuerdas? ¿No? El primer punto que acabo de decir es tomar la decisión de empezar a cambiar las cosas. Y a menudo para llegar a ese punto de decir, vale, me harté, se acabó, tengo que empezar a cambiar las cosas, pues uno a veces tiene que llegar a tocar fondo en ese sentido, porque se va dejando, se va dejando, se va dejando y ya en el momento en el que dice, no puedo más, es cuando empieza a cambiar, ¿no? Entonces, y claro, lo que pasa es que el entorno social que te quiere a menudo está excesivamente preocupado por ti, te está intentando sacar y al final flaco favor te hace, porque tú al final cuando sientes que te están presionando para hacer algo que a ti no te sale hacer, al final tú también acabas tomando esto como un ataque y te acabas poniendo a la defensiva e incluso se empeora la situación porque tú ya te estás sintiendo mal, encima estás generando un conflicto. Entonces, sin apabullar, sin avasallar a la persona, pues simplemente eso, mostrarle tu apoyo, tu cariño, aunque no lo entiendas, por lo menos estar ahí y que incluso darle la oportunidad a esa persona de que te pueda pedir ayuda sin necesidad de que tú tengas que estar necesariamente encima, ¿no? Decir, oye, si necesitas algo, aquí estoy, mostrar esa disponibilidad, mostrar ese arropo, ese cariño y demás, pero la responsabilidad de dirigir tu vida sigue siendo tuya. Antes de seguir con el vídeo, quiero que sepas algo. Si el estrés, el desánimo o la ansiedad dominan tus días, tienes problemas de autoestima, duermes mal y te falta energía, te sientes perdido y sin propósito, te preocupas y piensas en cosas negativas todo el rato o tienes malos hábitos, he creado las sesiones nuevamente, consultas psicológicas en las que trabajaré contigo de manera individual aspectos como los que te acabo de comentar y que hoy en día cada vez más están afectando a la salud mental y emocional de las personas en el mundo moderno. ¿Quieres comenzar tu proceso de reinvención personal? Echa un vistazo al link que te dejo en la descripción en el que te explico cómo funcionan estas sesiones y solicita plaza si lo necesitas para que comencemos a trabajar cuanto antes. Y recuerda, con tu salud mental no te hagas el loco. Ahora sí, continuemos. Eso es, o sea, un poquito yo creo que el apoyo justo y necesario, sobre todo que la persona sienta que puede contar contigo, pero tampoco, o sea, igual que es igual de malo irse al extremo de venga, haz algo ya, no sé qué, es que todos los días estás igual, es que tal. Tampoco yo creo que es lo mejor irse al extremo de, ay, pobrecito, estar todo el día como... Porque llega un punto en el que quizá incluso esa persona hasta puede considerar dentro de esa vorágine negativa en la que está, que eso es algo bueno y dice, pues estoy obteniendo esto, este cariño tal, quizá, ¿no? Como, pues bueno, pues sigo un poquito porque al menos estoy obteniendo esto, aunque sea inconsciente de alguna forma.
Sí, sí, a ver, desde luego, de hecho, todas las conductas, o sea, yo soy súper conductista al final, por lo menos en mi base teórica, yo soy súper conductista. Entonces, es cierto, todas las conductas que se mantienen porque se refuerzan, porque de algún modo o de otro están alimentadas. Y Total. eso a veces es una realidad dura de tragar, pero es así. Entonces, una persona que tiene depresión y que se mantiene en depresión durante años, probablemente, evidentemente no me cabe la menor duda de que lo está pasando muy mal, ojo, no digo en absoluto lo contrario, pero probablemente hay cuestiones en su entorno, interno y externo, cosas que están reforzando en cierta medida que esa persona no salga de ahí. Yo hace tiempo escribí un post bastante polémico en el que ponía que cada uno tenemos el trastorno mental que podemos mantener. Y era un poco esto, ¿no? Lo que yo quería transmitir. Yo sé que desde luego, pues tiene, o sea, es muy matizable, esa es una frase como muy incendiaria y desde luego súper, súper, súper matizable, pero al final lo que quiero comunicar con este mensaje es precisamente esto mismo, ¿no? Que las conductas que tenemos, de un modo o de otro, se están viendo reforzadas en nuestro contexto tanto externo como interno, insisto. Entonces, esa conducta que quieres cambiar, si te interesa, tienes que analizar en profundidad qué es lo que la está reforzando y tratar en la medida de lo posible de cambiar esos reforzadores, ¿no? Entonces, una persona que, por ejemplo, esto es un caso también muy típico, ¿no? Que se puede ver mucho en determinados perfiles de personalidad de una persona que tiende a ser muy negativa, que tiende a ser muy víctima de las circunstancias y demás. Si te fijas en su entorno social, probablemente está rodeada de personas que la animan, la apoyan, que le ayudan, que le sacan las castañas del fuego continuamente. Por lo tanto, esa persona no aprende a hacer eso por sí misma. Yo sé que estamos hablando muy sobresimplificadamente y que luego esto es mucho más complejo, pero bueno, es que al fin y al cabo la mecánica interna es un poco esa y es lo que sí, podemos liarnos mucho la madeja y analizarlo mucho más al milímetro, pero es un poco lo que en el fondo está moviendo los hilos de las cosas en psicología. No, al final desde, o sea, cada persona pues cuando esté escuchando esto tiene que hacer autocrítica. Yo muchas veces, pues cuando no he hecho algún cambio, me pongo a analizar y digo, claro, es que estás intentando evitar este miedo o esta inseguridad, o porque de pequeño, pues por cualquier historia te pasó esto y ya lo tienes ahí anclado y eso te inmoviliza un poco al cambio. Entonces cada Claro. uno pues tiene que ser autocrítico, siempre, pues también, oye, no ser un capullo con uno mismo, ir poco a poco. Me ha encantado eso que has dicho también de la responsabilidad individual, porque hoy en día tenemos a siempre echar balones fuera, nos han enseñado también mucho a quejarnos y yo creo que un aspecto que también quiero resaltar y has dicho, que es la cuestión de actuar, o sea, todo esto que has comentado, hacerlo, pero entender que si estás en una depresión vas a tener que hacerlo sin ganas. Esto es súper importante, yo creo, de resaltar, porque las ganas no van a llegar. Mira, ayer tuve una sesión con una chica y esta chica, pues, aunque no tiene nada que ver con la depresión, pero quiere perder 4 kilos y dice que hasta que no pierda esos 4 kilos, pues como que no va a volver a vestirse como se vestía antes, o por eso no. Digo, no, es que tú no tienes que esperar a llegar a ese peso para tratarte con cariño y vestirte y arreglarte. Te vas a tener que vestir y arreglarte aunque no te apetezca, aunque no tengas ganas. Pues yo creo que un poco pasa igual con esto, ¿no? Aunque tú no tengas ganas de levantarte de la cama, no te das ganas de salir a la calle, no te das ganas de ordenar tu habitación, tu casa, tal, vas a tener que hacerlo porque es el principio del cambio y de ese proceso de empezar a tomar las riendas un poco de tu vida, ¿no? Sí, sí, totalmente. Incluso, mira, yo tuve también una sesión, creo esta semana, fue, sí, con un chico que también se está viendo en una situación laboral ahora mismo en la que tiene que mostrar mucha seguridad y él tiene mucha inseguridad dentro. Entonces, un poco lo que estábamos trabajando precisamente es que él mismo se conformase, digamos, como ese personaje, ese papel y actuase de esa manera aunque no se lo creyera. Y a medida que empezó a hacer esto, claro, el feedback de su entorno empezó a ser otro. Con lo cual ya empezó a creerse mucho más ese papel. Entonces, es que el kit de la cuestión está ahí. Es decir, si tú quieres ser de una determinada manera, si quieres, pues eso, fomentar algo de ti, empieza a hacer ese cambio, empieza a convertirte deliberadamente en esa persona que quieres ser, que ya el resto de cosas se irán ordenando, ¿no? Es un poco esto. Qué bueno esto, ¿no? El actúa como esa, o sea, pues una persona que está, que no está en depresión, perdón, no está todo el día, por ejemplo, tumbada en la cama, está haciendo cosas, tal, pues un poco, si quiero salir de esto, yo sé que, aunque me va a costar, pues Dios ayuda, como se dice, lo voy a tener que hacer igualmente y que estos son quizá cosas que se van repitiendo en diferentes momentos de la vida, en diferentes circunstancias, pero pues bueno, son incomodidades que hay que afrontarlas sí o sí. Y quería también preguntártelo ya porque, bueno, al final sabemos que la depresión muchas veces, no siempre, pero suele ir con bastante frecuencia también de la mano de la ansiedad. Sí. Y,
Y yo tengo la percepción, que esto también es lo que quiero ver qué opinas tú, de que hay más, no sé si hay más por el entorno, por un poco el cambio que está habiendo a nivel de contexto, yo que sé, redes sociales, trabajos, pues muchas veces te explotan, mal pagados, trabajas por la noche, eso también afecta en tu estado emocional, en fin, mil historias. O si es más también porque la gente se está atreviendo a hablar más de esto, o las dos juntas, o ninguna. ¿Tú qué opinas de esto? Vale, yo en mi experiencia práctica, en mi trabajo clínico, sí que he observado que sobre todo durante la pandemia y a raíz de la pandemia, o sea, y a partir de ahí, la demanda por este tipo de problemas aumentó, pero exponencialmente, muchísimo. Es decir, ya había una cierta tendencia antes a problemas de ansiedad, a encontrarte cada vez más casos de ansiedad, incluso comorbiles con otras cosas, y de depresión o de estado de ánimo también. Bueno, porque al final es un poco eso, van muy de la mano. De hecho, bueno, los famosos trastornos ansioso-depresivos en los que hablamos en psicología, básicamente se desarrollan porque empieza o el problema debuta como un problema de ansiedad que no se gestiona bien o no se gestiona a tiempo, y esa ansiedad va creciendo y se va agravando con el tiempo hasta que llega un punto que es tan incapacitante la ansiedad que empieza a derivar en un problema del estado de ánimo y una depre, ¿no? Entonces, es verdad que son problemas que llevan ya tiempo, digamos, en aumento o con una cierta tendencia pues a ser cada vez más habituales. Pero sí, yo noté, porque bueno, yo además en aquel momento cuando ocurrió todo esto del COVID y demás, yo estaba trabajando en un hospital privado y noté increíble. O sea, antes del COVID venían casos muchos de ansiedad, pero a partir del COVID y durante la pandemia y del confinamiento y todo esto, es que prácticamente empezó a ser, no, a ver, no te voy a decir que el único motivo de consulta, pero el 90%, 95%, no sé, O sea, mucho. ¿tú crees que la pandemia fue un poco esa gota que colmó el vaso que quizá mucha gente tenía ahí a punto de desbordarse, ¿no? Que fue quizá un poco lo que empezó a destapar las cloacas que muchas personas de manera individual tenían, quizá incluso pues en casa, cuestiones personales con la familia, y claro, esas convivencias muchas veces, imagino que también, ¿no? En fin, vete tú a saber, porque se dieron tantas situaciones ahí, Sí, sí, total. muchísimas, pero ¿crees que eso en parte como que hizo que la gente llegase a ese sufrimiento del que tú antes has hablado y a hecho que tomasen ya en plan, tengo que cambiar algo? Sí, en cierto modo sí. De hecho fue curioso también ¿Mm? porque yo durante aquella época, que además justo durante el confinamiento, evidentemente el servicio de psicología en el hospital no era imprescindible que fuese presencial, entonces empezamos a trabajar online. Luego ya sí fuimos retomando poco a poco la presencialidad y demás, pero sí que me llamaba la atención que había casos, había personas que lo estaban pasando realmente mal por esto mismo que dices, porque es verdad que, claro, cuando el mundo entero se para y tú de repente tienes que pararte también y hacer frente a toda la mierda que no estabas gestionando bien, claro, ahí, ojo, o también porque, bueno, las situaciones de cada uno, había gente que de repente pues tenía que encerrar solo en su casa, tenía que, pues eso, decir adiós y abandonar relaciones sociales, incluso familiares, Eso y es. bueno, un montón de situaciones muy graves, ¿no? Pero paradójicamente también ocurrió a la inversa, también me encontré algunos casos, los menos, la verdad que lo general era este primer caso, pero también me encontré algunos casos de personas que estaban llevando una vida súper frenética hasta ese momento y en el momento del confinamiento les obligó a parar y retomaron calma y mejoraron y Ostras. incluso algunos ya abandonaron la terapia porque para ellos la terapia fue parar en el confinamiento, replantearse la vida y empezar a hacer las cosas diferentes. Y la verdad que eso fue muy curioso y muy bonito al mismo tiempo. Pero sí, la generalidad yo diría que fue el primer caso, el que de repente teníamos, ¿no? O nos habíamos medio adaptado a tener un estilo de vida que nos hiciera estar distraídos de malestares y de cosas que no estábamos gestionando bien, y de repente todos esos recursos o todos esos parches que habíamos puesto a nuestra disposición bien colocaditos ahí se acaban y Llegó un huracán y se los llevó todos. de repente, ostras, estoy aquí solo con mis mierdas, ¿qué hago? Sí, sí, y ahí a partir de ahí vamos, yo sí que noté muchísimos casos de ansiedad. Aparte de que evidentemente esto se junta con una pérdida total de libertades, tener que estar encerrado durante meses, el pánico, la angustia de poder contagiarse, enfermar, o que se contagiara o enfermarse un ser querido. Quiero decir, fue una situación muy, muy ansiógena de por sí, toda ella, ¿no? Pero ¿Y crees que hay algún factor, o sea, aparte de esto que estás comentando, que obviamente yo creo que es el desencadenante principal, ¿crees que hay algún otro factor de contexto que también esté influyendo de alguna manera, ¿no?
en esto, o sea, Sí, en el crecimiento, ¿no? de estos casos. eso es. Sí, a ver, yo creo que también esa tendencia que ya había antes del COVID y demás, yo creo que en cierta medida también se da, pues porque hay, me parece, ¿no? Hay una tendencia también a un ritmo de vida cada vez más acelerado, a una búsqueda de hiperproductividad, tanto laboral como personal, ojo, porque hay mucha competencia laboral, tú quieres desarrollarte más, quieres, ¿no? Pues vivir bien, entonces sí que en cierta medida empiezas a elevar tus estándares de productividad laboral, pero incluso personal también. Creo que en cierto modo a veces también estamos un poco sometidos a cierta presión de crecimiento personal, ¿no? Y a veces creo que el tema este del crecimiento personal se nos va un poquito de las manos. Yo soy la primera que a mí me encanta, ¿eh? Y leo y investigo y a mí me gusta muchísimo aplicarme a mí misma todo lo que aprendo y soy súper fan del crecimiento personal, pero creo que a veces se nos va un poco la pieza en el sentido de que estamos tan centrados en mejorar, en hacerlo mejor y nunca es suficiente, que perdemos el punto de la aceptación o que perdemos el punto de la compasión hacia nosotros mismos, no una compasión entendida religiosamente, sino de ese sentimiento de amor propio, ¿no? De decir, joder, pues sí, puedo querer mejorar, está muy bien, que trabaje en mí mismo, pero oye, también me tengo que Incluso querer. del agradecimiento, ¿no? De, Exacto. De quién eres, de lo que tienes, de un poco esa vuelta a la calma, ¿no? Que yo creo que hay una atmósfera de hiperproductividad, no solo laboral, sino también personal, que nos lleva a, evidentemente, a estar ansiosos y a estar, ¿no? Como de ponernos muchos objetivos, mucha presión, mucha competencia, muchas comparaciones también, porque claro, aquí hay otro factor que es el tema de la globalización, que está muy bien y tiene muchísimas ventajas, pero las mismas ventajas que inconvenientes, es un arma de doble filo, porque sí, efectivamente, la globalización permite llegar a muchas más personas y que muchas más personas lleguen a ti, y esto tiene muchísimos beneficios en todos los aspectos, pero los mismos beneficios que perjuicios. Es decir, tú antes quizás, imagínate, vives en una aldeíta pequeña, ¿con quién te puedes comparar? No tienes redes sociales, es un mundo sin tecnología, ¿con quién te comparas? Con el vecino de al lado que va a tener un entorno súper similar a ti, un estilo de vida súper parecido a ti, y bueno, la comparación, pues sí, pues podrá ser más guapo, más feo, podrá tener, yo qué sé, más tierras, menos tierras, por así decirlo, pero dentro de todo, pues es una comparación bastante similar, ¿no? Sería bastante parecido a compararte contigo mismo en otro momento, quizás. Pero claro, a día de hoy tienes la posibilidad de compararte con personas de todo tipo, de cualquier parte del mundo, desconociendo totalmente cuál es su realidad. Esto, bueno, pues tiene su parte buena y su parte mala. Tiene la parte buena de que evidentemente tienes muchísimas más posibilidades para todo. Están ahí, esas posibilidades, depende de ti, pero lo mismo que tienes millones de posibilidades que antes no tenías, también tienes que aprender a gestionar esas posibilidades, ¿no? O tienes que aprender a gestionar esa apertura al mundo. Total, todos esos quizás estímulos que quizá pues en un entorno salvaje que es un poco de donde venimos, ¿no? No teníamos. Y bueno, teniendo en cuenta pues todos estos factores, lo que has comentado, igual que hemos hecho un poquito con el tema de la depresión, dos, tres claves genéricas que tú creas que en la actualidad le pueden venir bien a la mayor parte de personas para gestionar el tema de la Vale. ansiedad. Vale, a ver, sí, un poco al hilo de lo que hablábamos, yo creo que es súper importante el permitirse a uno mismo parar, ya sea delegar, dejar cosas para otro momento o incluso fracasar de vez en cuando. Es decir, permitirse a uno mismo no estar constantemente con ese punto de la hiperproductividad en todo, ¿no? El aprovechar además esos momentos, oye, pues si yo me voy a permitir parar, me voy a permitir que esto me salga mal, me voy a permitir esa serie de cosas, no es simplemente para dejarse a la deriva y punto, sino aprovechar esos parones o esos momentos para un poco más dedicarse a la reflexión, a la meditación incluso, a volver al momento presente, abandonando un poco juicios, expectativas, tratando de centrarse más en la experiencia real del momento presente, ¿no? Yo creo que esto es súper importante. Esto se puede llevar a cabo de mil maneras, ¿eh? Porque no hace falta tampoco hacer una meditación trascendental, zen, súper elevada y no hace falta tampoco irse tan allá, ¿no? Se puede llevar a cabo con cosas tan sencillas como, qué sé yo, hacer ejercicio, practicar algún hobby, alguna disciplina, algo que hagas por puro placer, por el mero hecho de disfrutar mientras lo estás haciendo. Yo creo que esto es súper importante, el tener ese rato de autocuidado en ese cierto sentido, dedicarnos tiempo a estar en el presente y no tanto en el futuro pensando en lo que tenemos que hacer, ni en el pasado pensando en aquello que nos salió mal, sino
centrarnos en el presente del modo que a cada uno le resuene más o le ayude más. Como se suele decir, ¿no? Muchas veces la ansiedad es exceso de pasado o exceso de futuro. Y hace poquito escuché una historia, la típica historia, ¿no? De estas que con musiquita de fondo quedan súper chulas, que decía que un maestro monje meditativo, ¿no? Que bueno, que era un auténtico genio de esto de estar en el presente, pues sus discípulos le preguntaban que un poco cuál era su truco para estar siempre en ese momento presente, ¿no? Y el maestro pues dijo, muy sencillo, cuando estoy sentado estoy sentado. Cuando estoy caminando, estoy caminando. Cuando estoy corriendo, estoy corriendo. Le decía a los discípulos, pero si eso lo sabemos todos, eso es muy fácil. Dice, no. Dice, tú cuando estás sentado, estás pensando en caminar. Y cuando estás caminando, estás pensando en correr. Entonces, un poco quizá eso, ¿no? Joder, lo que tú has dicho, que no tienes por qué irte a meditar al Tíbet, ni mucho menos, que puede ser algo tan sencillo como comer y estar solo comiendo. Como estar estudiando y estar solo estudiando. Cosas del día a día pero a una cosa, ¿no? Salir un poco de esa multitarea, quizá. Claro, si al final de lo que se trata cuando uno medita o cuando uno hace mindfulness o cuando uno hace cualquier cosa, porque no tienes por qué hacer el típico ejercicio, ¿no? O sea, yo he conocido gente que su forma de meditar es pues bucear, por ejemplo, y se va a bucear y está en conciencia plena en lo que está haciendo y eso al final no deja de ser meditación en lo que entendemos en Occidente por meditación, que es simplemente esto. Pues al final cuando uno medita lo que está haciendo es aprender a dirigir su atención hacia donde deliberadamente quiere dirigirla. Si es que el ejercicio de meditación no es más que un entrenamiento en donde pongo yo mi atención. No es más que eso, no hay, quiero decir, si te fueses, yo qué sé, a Japón, sí, a meditar o al Tíbet, a meditar con los monjes budistas, probablemente tendría una connotación mucho más espiritual, ya sería otra cosa, ¿no? Pero de lo que hablamos en Occidente cuando hablamos de estos temas de mindfulness y demás, estamos hablando de un entrenamiento en nuestra capacidad atencional porque nuestra mente tiende a dispersarse mucho y es normal, ¿no? Nuestra mente está hecha para generar pensamientos y entonces genera muchos pensamientos de una manera muy caótica y a veces lo que necesitamos precisamente es aprender a domar esa mente y esa atención y llevarla hacia donde deliberadamente nosotros queremos. Y cuando tenemos esa capacidad adquirida, vivimos con mucha más calma porque tenemos ese control, digamos, pero ya no por el hecho del control, sino por el hecho de pararnos y experimentar, sin más, Claro. sin expectativas, sin juicios, sin lo que nuestra mente muchas veces nos complica la vida. No, total, y porque al final la vida es el momento presente. Y fíjate, paradójicamente, hoy en día el negocio el negocio de las grandes empresas a nivel de incluso de redes sociales, todo eso es la atención. Y yo creo que más que nunca, ¿no? Pues hay que aplicar lo que tú estás diciendo para precisamente que tú vivas la vida que quieres y que de alguna manera tu atención no sea esclava de lo que otros quieren que donde tú tengas esa atención. Totalmente, así es, así es. ¿Y algún consejito más así para el Sí. tema de la ansiedad? Sí, creo que hay otras dos cosas, ¿no? Súper importantes. Otra de ellas es el aprender a aceptar, el entrenamiento en la aceptación, trabajar esa capacidad también de aceptación, de dejar de luchar contra los elementos, de dejar de intentar cambiar absolutamente todo lo que no nos gusta, un poco también al hilo de lo que hablábamos antes de las emociones, ¿no? De intentar siempre que todo bien, no experimentar ningún tipo de malestar, no, o sea aprender realmente a abandonar ciertas luchas, a dejar de sufrir por lo que no nos gusta y nos gustaría cambiar y a coger en nuestras vidas ese malestar o a coger en nuestras vidas esas cosas que a veces pues no nos gustan del todo, pero que tampoco podemos cambiar o que incluso aunque pudiésemos cambiar no nos interesaría, ¿no? Porque, Ujú. pues yo qué sé, por ejemplo, dentro de una relación social, ¿no? O amigo, yo qué sé, alguien de mi familia, mi pareja, pues nunca va a ser perfecto en lo que yo consideraría perfecto. Quiero decir, siempre va a haber cosas de esa persona pues que no te agraden del todo o que lo que sea, ¿no? No va a ser igual a ti, pero si tú quieres de esa persona, si tú tienes claro pues qué tal, pues bueno, al final también tendrás que aprender a aceptar y acoger a esa persona en su conjunto, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, lo mismo que lo podemos hacer pues con un ser querido, lo podemos hacer con cualquier cuestión de nuestra vida, lo podemos hacer con nuestro físico, ¿no? Pues no me gustan del todo mis pantorrillas. Bueno, pues ya está. ¿Y qué? ¿Pasa algo? No, tendrás otras millones de cualidades positivas y puedes perfectamente, no hace falta que te encanten tus pantorrillas para poder quererlas. Tú puedes poder Qué bueno. quererlas
aunque no te gusten, ¿no? Pues igual que puedes querer a tu madre, aunque a veces la matarías, pues ya está, no pasa absolutamente nada. Entonces, aprender a aceptar ya no solamente estas cuestiones, sino llevar esto a cualquier otro aspecto de nuestra vida que uno esté planteándose y analizándose y que esté pensando, joder, pues esto estoy continuamente intentando cambiarlo y no soy capaz. Bueno, pues aprende a aceptarlo, acógelo en tu vida, o sea, pero no como una resignación de, bueno, vale, pues como no lo puedo cambiar, pues ya está, pues que se quede ahí. No, no, acógelo, o sea, abrázalo, acarícialo, quiérelo en tu vida, aunque puedas al mismo tiempo reconocer que no te acaba de gustar del todo, no pasa nada, Qué ¿no? bueno. Entonces, ese es un poco el ejercicio de la aceptación, que creo que es súper importante. Creo que para poder realmente hacer ese cambio de resignación a aceptación, creo que hay un ejercicio muy importante que es el de aprender a entender aquello que no te gusta. De alguna forma, ponerte en los zapatos de ese malestar, por así decirlo. Es decir, si a mí hay algo que no me gusta del todo y lo quiero aprender a aceptar, primero de todo tengo que llegar a entender por qué la realidad es así. ¿Por qué es así? Y entender que no puede ser de otra manera, que tiene que ser de esa, aunque a ti no te guste, que tiene que ser así, ¿no? Entonces, hacer ese ejercicio activo, porque al final la aceptación, así como la resignación es pasiva, yo me resigno, ya aquí Eso es. abandono, la aceptación es activa. Yo hago algo a propósito para aceptar esa cuestión. Entonces, hacer ese ejercicio activo de entender aquello que no me gusta y que estoy continuamente intentando cambiar, llegar a entender que esa realidad tiene que ser así, punto, y tener la flexibilidad y la apertura mental de acoger y abrirse a esa experiencia, con lo bueno y con lo malo, yo creo que eso es la clave de la aceptación, ¿no? Y creo que es una actitud que tenemos que entrenar mucho, yo la primera, que a mí, quiero decir, yo la teoría me la sé y luego en la práctica soy humano también, hay un montón de cosas que evidentemente no hago perfectas, por supuesto, pero sí, creo que tenemos que tener más presente este mensaje y machacárnoslo más, ¿no? O tratar de traerlo más al Total. presente de una manera cotidiana. No, al final, bueno, nosotros, como yo siempre digo, antes de psicólogos somos personas y esto de la Claro. aceptación, digamos que en parte también es como casi un ideal, pero sí es cierto que probablemente muchas cosas que nos afectan del día a día es porque estamos en constante lucha joder, ciertas cosas que a veces se escapan de nuestro control, que incluso puede ser el comportamiento de alguien con el que vives, es como... Mm. Pues, oye, si realmente le quieres y te aporta otras muchas cosas buenas, pues igual que esa persona tendrá que aceptar cosas tuyas, porque Mm. también cada uno se tiene que mirar y decir, joder, pues yo haré cosas que lo mismo otras personas no son capaces y les cuesta aceptar, ¿no? Un poquito. Claro, claro, total. Sí, además eso, ya porque vivimos muy pendientes de lo que hacen los demás y a veces nos cuesta mirarnos a nosotros, entonces tener esa capacidad también de decir o de preguntarse, coño, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿No? O no mal, porque a lo mejor para mí está bien, pero ¿qué puedo estar haciendo yo que a otra persona le genere un malestar aunque yo siga convencido de que lo estoy haciendo bien? Ya, bueno, pues tú bajo tu criterio lo puedes estar haciendo como tú quieras, pero entiende o ten la responsabilidad afectiva suficiente para ponerte en la piel de la otra persona, sea quien sea, y poder reconocer de qué manera tu forma de actuar también le puede estar afectando para tomar una determinación o para no hacerlo o para por lo menos ser consciente y actuar en consecuencia, sin más, ¿no? Es un poco eso. Y ahora ya, bueno, también esto que vamos a hablar ahora, yo creo que va a ayudar justamente también a estas dos partes que hemos un poquito hablado antes, al tema de la ansiedad y la depresión. Y es que tú, por lo que también estoy viendo en tu página, tema de la naturaleza y el arte son como Ajá. dos ámbitos, digamos, que tú incluso también usas con las personas con las que trabajas, ¿no? En el ámbito más clínico. ¿De qué manera? Primero, si quieres, empezamos por la naturaleza o después por el arte, como tú quieras. ¿De qué manera las personas pueden aplicar o qué tipo de tareas se pueden hacer en relación a estos dos ámbitos para un poquito mejorar ese bienestar emocional? Vale, yo, a ver, esto claro, es una cuestión también a lo mejor un poco personal, ¿no? Yo soy muy amante de la naturaleza y del arte también, entonces de alguna manera, yo qué sé, al final cada uno también deja su impronta en su trabajo, ¿no? Entonces yo soy muy defensora de utilizar estos dos recursos. A ver, también tiene una cierta base científica porque es verdad que el contacto con la naturaleza se ve en estudios que hay hechos, pues que sí, tiene esa capacidad de reducir niveles de ansiedad y demás. Yo voy a dar un poco la explicación que a mí me parece, ¿vale? Porque tampoco es que venga aquí con paper en la mano. La explicación del Haya.
Exacto. Entonces, yo, mira, por ejemplo, centrándonos un poco más en actividades concretas, ¿no? Yo diría, si tuviese que escoger, por ejemplo, dos en relación con la naturaleza, yo diría, por un lado, pues cualquier paseo, cualquier contacto por un entorno natural que te guste. A mí, por ejemplo, me encanta la playa, pero hay gente que le encanta el monte, hay gente que le encanta, qué sé yo, el entorno natural que sea, ¿no? ¿Mm? Tratando de hacerlo en la mayor conciencia plena posible, disfrutando de los cinco sentidos en ese lugar, ¿no? O sea, tratando de exprimir al máximo, pues, el paisaje, la vista, ¿no? Tratando de exprimir al máximo los sonidos, escuchar qué es lo que, si estás por la playa, quizás las olas, pájaros, no sé. El viento, lo que sea, ¿no? Es tratar de sacarle partido a eso, al olfato, ¿no? Oler, ¿a qué huele cuando estás en la playa? ¿A qué huele cuando estás en el bosque? ¿Es un bosque de pinos? ¿Es de eucaliptos? Porque va a oler diferente, ¿no? Tocar las texturas, los árboles, la arena, el agua, no sé, sentir todos esos sentidos, incluso, ¿por qué no? Saborear, ¿no? Saborear, por ejemplo, si vas caminando por el bosque y te encuentras un árbol frutal, pues coger una fruta, o si vas recogiendo moras, ¿no? ¿Mm? Siempre y cuando no estén muy contaminadas, que a veces al lado de la carretera quizás tampoco es la El mejor mejor sitio. zona, ¿no? Pero bueno, me refiero, tratar de, en la medida de lo posible, sacar el máximo partido a esa experiencia, disfrutando de los cinco sentidos. Al final, cuando te das esa oportunidad de disfrutar de esa manera de un entorno natural, estás conectado con el presente y probablemente te vas a sentir mucho mejor. Y por otro lado, contacto con los animales. La lógica es un poco la misma, pero observar los animales y aprender de ellos en cierta medida, ya no solo de sus conductas, sino sí, observarlos y ver cómo interactúan contigo, cómo interactúan con el ambiente. Hay que ser consciente de que los animales no tienen esa hiperproducción o no tienen esa frontalidad que tenemos los humanos, ¿no? No tienen esa capacidad ejecutiva tan desarrollada, con lo cual los animales viven mucho más en el presente, viven 100% Total. en el presente. Tú, por ejemplo, cuando el que tenga perro lo sabrá, ¿no? Cuando interactúas con un perro, obligadamente el perro te trae al presente, no puedes estar en otra cosa cuando estás interactuando con el perro, estás en el momento, estás interactuando con él en lo que está ocurriendo en ese instante. Entonces, para mí es súper terapéutico, por ejemplo, eso, el contacto con los animales, porque es que te obligan a parar, te obligan a dejar de lado todo lo que te preocupa del pasado, del futuro, te obligan a estar en lo que estás, en disfrutar de ellos o en interactuar con ellos, del juego, de lo que sea, ¿no? Entonces, para mí esto, esas dos cuestiones, tanto el contacto con la naturaleza, con el entorno y demás, como el contacto con los animales, son dos cosas que te ayudan mucho a eso, a volver al presente y que por lo tanto ayudan mucho a reducir la ansiedad en este aspecto. Total, incluso ya no tienes por qué vivir cerca de la montaña o la playa. Yo, por ejemplo, que vivo pues aquí en una ciudad en Madrid, en Leganés, yo me voy a un parquecito que hay por aquí, que está en pleno centro de la ciudad, pero ya es un parque que es grandecito, ves a eso, a personas pasando a los perros, hay árboles, escuchas los pájaros, tal cual. Y ya te cambia por completo. Y yo hay veces que en el ordenador, sin ir más lejos, es que me pongo los sonidos de la naturaleza. Aquí, sin ir más lejos, tengo una planta ahí atrás. O Sí, sea, aunque sea de plástico, pero es cierto que el simple hecho de reconectar con esos estímulos que nos han acompañado a lo sí, largo de toda la historia humana, o sea, es que, aunque hay cada vez más evidencia, está clarísimo, ¿no? De todo esto, yo creo que ya, es que aunque no hubiese evidencia, es que uno, cuando se pone en contacto con eso, es que, sin ir más lejos, no me puedo dormir, me pongo el sonido de la naturaleza, es como, qué calma. Y tú dices, justo. ostras, si es que lo estás experimentando incluso a través del móvil, con un sonido virtual, digamos, Sí, sí, imagínate estando ahí, ¿no? Y tampoco es sí. casualidad que cada vez pues, se usan incluso los perros, los caballos, para terapias psicológicas. Y es que, Exacto. Sí, sí. Sí, sí, tal cual. Además, bueno, las terapias con animales empezaron mucho, sobre todo, con casos de trastornos del desarrollo, ¿no? De síndromes de Down, de autismo, de ese tipo de cosas. Pero no, es que cada vez más yo creo, no lo sé porque tampoco trabajo ni nunca trabajé en ese tipo de terapias, ¿no? Pero yo creo que cada vez tendrán más futuro para todo tipo de población, precisamente por esto mismo, porque yo creo que es muy terapéutico estar en contacto con los animales en este aspecto, mucho. De hecho,
Eso, ya te comentaba antes, en mi canal de YouTube yo tengo vídeos recurso de relajación y de todo esto, y siempre los acompaño de un fondo natural, normalmente playa, porque es lo que a mí me gusta y es lo que salgo a pasear y aprovecho y grabo. Entonces, todos mis vídeos de relajación y demás siempre tienen una playa de fondo. Y es porque acompañan muy bien, es que es un entorno perfecto para precisamente esto. Dejaremos Entonces, también estas cositas en la descripción y para quien no se crea que a Olaya le gusta la playa, que vaya a su Instagram y lo vea. Que encima tienes algunas fotos que creo que con un tigre incluso, ¿no? Que fuisteis a algún sitio así. tal, que yo aluciné, digo, guau, 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 o sea, qué pasada. Pero bueno, un poco lo que decimos, ¿no? El tema de los animales, yo creo que, bueno, salvo el que tenga fobia a los perros, cuando acaricias a un perro, de verdad es que es una calma, es conectar con el presente y todo lo que has comentado. Y bueno, ahora vamos a tocar el otro, ¿no? Que esta pregunta tiene mucho arte, ¿no? El ¿Cómo arte. podemos usar el arte para mejorar también nuestro bienestar emocional? Pues a ver, al final el arte es una forma de expresión también y como cualquier forma de expresión, pues a mí me encanta en ese sentido porque creo que muchas veces lo que necesitamos es simplemente eso, ¿no? Expresar y desarrollar nuestra creatividad de alguna manera. Como me preguntabas antes por dos acciones, pues te voy a ofrecer dos actividades en este sentido, ¿no? Por un lado, yo te diría que visitar cualquier tipo de entorno artístico, bien sea una galería de arte de tu ciudad o un museo o cualquier cosa así, como si es el callejón de tu barrio que está lleno de murales y de grafitis. O sea, es que nos da lo mismo, al final es arte en cualquier caso. Son formas de arte muy diferentes, pero cada uno tiene que conectar con lo que a cada uno le transmita, ¿no? Quizás yo voy a, no sé, o yo o cualquiera, ¿no? Puede ir a ver un Picasso y ni fu ni fa y va al callejón de su pueblo y el graffiti que está allí le transmite algo que para él, pues eso, dice mucho o tiene un significado muy profundo para esa persona. Entonces, se trata eso, simplemente de contemplar la belleza del arte, de dejarse evocar las sensaciones que te evoquen, los mensajes que te evoque esa obra y dejarte inspirar en cierta medida, ¿no? Ir un poco con esa actitud de la mente abierta, de estar abierto a la experiencia. Lo mismo, sin juicios o sin juicios críticos, por así decirlo. Evidentemente tú siempre vas a estar haciendo juicios, ¿no? Cuando ves una obra de arte, pero eso, abierto al mensaje que ese artista te haya querido dar o abierto a esa experiencia y dejarte eso, inspirar de manera que tú puedas sacar algo de esa contemplación artística. Y por otro lado, digamos que esta sería la actividad más pasiva, aunque no deja de ser activo, porque tú cuando contemplas una obra de arte estás procesando ¿Mm? toda esa información, ¿no? Pero bueno, es quizás algo un poco más pasivo. Una actividad algo más activa en este aspecto podría ser crear arte, expresarte tú de la manera, lo mismo que a ti, que vaya contigo, ¿no? Que a ti te guste, ya sea pintando, tocando un instrumento, haciendo manualidades, qué sé yo, cada uno con su talento o con su afición o con lo que le guste. O incluso aplicándolo en tu trabajo, porque ¿Mm? quiero decir, la creatividad no solamente está en las obras artísticas, la creatividad puede estar en todas partes, solamente hay que estar dispuesto a prestarle atención y a fomentarla. Uno puede ser creativo de millones de maneras, ¿no? Pues qué sé yo, incluso con la organización, incluso preparando material para su trabajo, no lo sé, o sea, la creatividad no tiene límites, es algo que podemos aplicar a cualquier cosa. O sea, ya no sería, digamos, el arte que quizá pues a la mayoría se nos viene, incluido a mí, ¿no? Pues más la pintura, sino más la demostración del arte en cualquier ámbito, incluso puede ser pues bailando, haciendo algún tipo de ejercicio, lo que tú has dicho, incluso en el Total. trabajo, porque realmente un poco te viene, cuando tú expresas ese arte en lo que se te da bien, llevas mucho tiempo practicando, realmente le das como tu toque, tu esencia, y también conectas un poquito con quien realmente eres tú, ¿no? Es lo que, digamos, marca la diferencia, el atreverse, ¿no? A mostrar un poco esa parte creativa nuestra que muchas veces quizá incluso hasta anulamos porque pues, muchas veces nos comparamos y decimos, nada, lo mío no es tan bueno. Exacto, totalmente, eso es, sí, es que para eso hay que estar, lo que te decía antes, abierto a la experiencia sin juicios. Si tú ya estás pensando, nada, lo mío no es tan bueno, estás emitiendo un juicio muy negativo hacia ti. Evidentemente, cuando contemplas una obra, estás emitiendo juicios, estás diciendo, creo que el autor quiso, o yo si fuese yo, o lo que me está transmitiendo, o el mensaje que yo veo, o la interpretación que yo hago, estos son juicios, pero yo me refería más a estos otros juicios, ¿no? A esos juicios destructivos, críticos, de ya, pero Hmm. yo esto no lo voy a ser capaz de hacer, o me gustaría, pero no sé qué, tratando de estar abierto a la experiencia en ese aspecto, interpretar, sentir, evocar, sin ponernos, digamos, sin cortarnos las alas de la creatividad.
A eso me refiero. Sí, sí, Qué justo. bueno. Pues yo la primera parte que has dicho del arte, del tema de ir a contemplar, incluso museos, tal, esa me la tengo que aplicar porque es algo, no sé, que como que digo, a mí como que me aburre, pero es como, no, no te aburre, Sergio. Tienes que ir y estoy seguro de que al final lo que me falta es eso, ver más de lo que he visto porque de verdad que he visto bastante poquito, es mi Claro. punto débil. Yo lo admito que esto es un punto que tengo que ver mucho más. Pero abierto a la experiencia, no, Total, total. no ir a mirar, sino ir a ver. Es Eso decir, es. no estar simplemente así como quien oye llover, sino Detalles, ¿no? Ver, contemplar, exacto, observar con detenimiento, con atención, estar abierto a esa experiencia e incluso tratar de inspirarte y de pensar de qué manera eso que estás viendo puede sumar a tu vida o de qué manera te puede servir para aplicar en tu trabajo o de qué manera tú puedes reinterpretar eso para hacer otra cosa, ¿no? O sea, fomentar qué esa bueno. creatividad. Joder, pues cuando estoy escuchando me van a sacar para el Museo del Prado, para todos los museos de aquí de Madrid, Te me voy a hacer saquen el un tour, bono. porque es que es verdad que muchas veces, incluso en esos momentos que te quedas más, que estás más abrumado, que te quedas pillado, que estás un poco ahí rayado por algo, Ujú, cuando desconectas de eso y te vas a hacer otra cosa, ujú, al mismo y te viene la inspiración. Y ujú. como se dice, ¿no? Pues incluso ir a dar una vuelta por un sitio de tu ciudad por donde no sueles ir, pero también pues Exacto. este tipo de cosas, ¿no? Que tú no sabes en qué momento puedes conectar una idea del arte, pues no sé, estás viendo por ejemplo un museo, y una idea de tu trabajo, y tú dices, ostras, ¿y por qué no? Y es como que ahí te iluminas. Muchas veces estar tanto rato pillado, ¿no? En esa hiperproductividad que tú has dicho antes, es lo que a veces nos frena y nos hace entrar en esa parálisis por análisis y el Ujú. hacer algo como pues, la naturaleza, dedicarle tiempo al arte, yo creo que, va, o sea, ya no solo es que sea terapéutico y luego te sientas mejor, sino que incluso te puede, digamos, de alguna forma ayudar a romper algún bloqueo mental que puedas tener, ¿no? En Total. algún ámbito. Fíjate que yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho si estoy paseando sola y me paro en una terraza y me tomo un café, me gusta mucho observar a la gente que pasa y yo encuentro muchas veces arte en ese tipo de cosas porque encuentro dinámicas, comportamientos, gestos de las personas, formas de vestir, formas de expresarse que me parecen bonitas y que me inspiran mucho, ¿no? Que me imagino como si, qué sé yo, que me imagino una película, ¿no? Que me imagino que es un personaje, me imagino cómo será su casa, me imagino cómo hará, y que a lo mejor luego no tiene absolutamente nada que ver, pero cuando estás haciendo esto, estás fomentando tu creatividad. Qué bueno, qué Entonces, bueno. quiero decir, es algo que está en todas partes, solo hay que cambiar la forma de mirar. Total, a mí algo parecido me pasa cuando, por ejemplo, veo un sitio que está abandonado. Un hotel abandonado, una casa Bien, abandonada, me pongo a pensar y de hecho a mí me gustaría ir a sitios que quizás son un poco para la gente un poco, no sé, extraños, en plan, pero quieres ir ahí por la historia, por lo que ha pasado, que han sido quizás acontecimientos un poco chungos, pero por ejemplo, donde pasó lo de la central nuclear en Chernóbil, que se han quedado sitios abandonados. Yo sí, ir así y ver sitios así del estilo, o bueno, un castillo algo abandonado, lo que sea abandonado, cosas como que tienen una historia y pensar, como que se ha parado el tiempo y darle vueltas a eso y es como que, no sé, una cosa que me gusta, tengo ahí... sí, sí, es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. O sea, pararse a observar de esa manera y a reflexionar de la vida. Y por eso también viajar, por ejemplo, es súper positivo en este sentido porque te abre muchísimo la mente, porque te fomenta mucho la creatividad, porque tú cuando viajas ves otras formas de vivir, ves otras culturas, ves otras cosas, ¿no? Y al final eso te abre mucho, mucho la mente porque te abres tú a la experiencia de viajar y de conocer. Total. Y de Es- hecho hay veces que yo creo que no hacemos cosas diferentes en nuestro día a día que nos pueden ayudar porque precisamente pues tenemos digamos una información en mente. Yo siempre digo, creo que la gente intenta actuar lo mejor que sabe o puede con la información que tiene, pero la forma de tener información diferente pues es exponerse a nuevas experiencias, ¿no? Exacto. Y creo que esto que estás comentando, ya no solo el arte y la naturaleza, sino también pues viajar, no hace falta que te vayas a la otra punta del mundo, no sé, pues incluso por tu ciudad en sitios que no hayas estado. Yo, joder, qué bueno, qué bueno. Pues, por lo dicho, me tengo que aplicar lo del arte. Y, y bueno, vamos a cambiar un poquito. O sea, esto ya ha salido de alguna manera, Ujú. pero también quería preguntarte de manera específica, ¿qué vistas tienes a futuro con respecto a la salud mental? Porque, bueno, aunque esto quizá también es un poco sesgo, ¿no? Porque siempre somos un poco, estamos un poco cegados, yo creo, por la época en la que vivimos, Ujú. ¿no? Yo creo que todo el mundo en las diferentes etapas de la historia del ser humano ha pensado en algún momento, ¡guau! Es que vivimos en la peor época de la historia, estamos ahora en un momento de supercambio, de tal. Y bueno, precisamente va por ahí, ¿no? Yo creo que el cambio ahora, aunque el cambio es una constante, creo Ujú. que es
y no sé si era un sesgo, más acelerado que nunca por el progreso tecnológico bestial. Está, digamos, yo creo que estamos en un momento en el que nuestro cerebro se encuentra con un contexto más diferente a lo que está acostumbrado que nunca. Puede Y esto, sobre todo, yo creo que le está afectando, o sea, a todos, pero a gente joven, me pongo también en el punto de vista, joder, pues de niños que quizás están naciendo en estos últimos años, en este año. ¿Tú ser. cómo ves el futuro de la salud mental en general? ¿Qué opinión te trae? Pues si te soy sincera, no sé muy bien qué nos depara, porque, a ver, yo creo que todas las épocas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo, mi opinión así más personal, diría que tiendo más a pensar que vivimos en una época muy acomodada dentro de que la propia comodidad, lo que hablamos, ¿no? La globalización, por ejemplo, tiene muchas cosas buenas y eso nos trae muchas cosas malas al mismo tiempo. Entonces, probablemente vivimos en una época muy acomodada y ese acomodamiento también creo que nos puede suponer muchos problemas. Entonces, por eso te digo que no sabría muy bien qué decirte respecto a qué nos depara. Creo que por lo menos en lo que respecta a la salud mental, bueno, cada época tiene sus problemas en este sentido también. De hecho, eso en el siglo XIX un problema súper común era la histeria, que a día de hoy está erradicado. A día de hoy es una pandemia, la ansiedad y la depresión, y en aquel momento no se diagnosticaban. Cambia el paradigma, cambia la forma de verlo, de interpretarlo, pero también es que cambian nuestras dinámicas y nuestra forma de vivir y nuestra forma de ver la vida. Entonces, cambian muchas cosas, entonces los contextos son muy distintos. Entonces, no sé si estaremos mejor o peor, creo que son simplemente contextos muy diferentes y no se puede comparar churras con merinas, pero lo que sí que me parece es que cada vez le damos también más importancia. Creo que, bueno, la psicología es una ciencia muy nueva, se ha ido abriendo paso a lo largo de los años, todavía nosotros mismos entre los propios psicólogos estamos mogollón de peleados muchas veces, entonces eso no acompaña mucho, no ayuda, pero sí que creo que cada vez más la gente le presta más atención a su salud mental y le presta más atención a estas cuestiones. Incluso a veces, no siempre, estamos ahí en un punto un poco raro, hay quien tiene un sesgo muy grande y le parece que la psicología es una tontería y no sirve para nada, y hay quien se raya muchísimo y está continuamente buscando de qué manera, lo que hablamos antes, de qué manera mejorar y ve problemas donde no los hay. Pero bueno, dentro de esos dos extremos de polares totalmente, creo que cada vez más tendemos a estar en ese cierto equilibrio en el que tomamos más conciencia, tratamos bueno, de ser más conscientes de nuestra salud mental y de cuidarla más también, ¿no? De prestarle un poco más atención en ese sentido. Es mi sensación, un poco también, bueno, pues por lo que me voy encontrando en mi trabajo, ¿no? Porque bueno, pues no es la primera ni la segunda ni será la última vez que me viene un paciente y me dice, yo no creía en esto de la psicología, pero bueno, al final vengo un poco como resignado porque me insisten tanto en mi casa que al final, bueno, pues me animo a venir. Y luego son personas que paradójicamente son al final las que más lo agradecen y las que Qué más bueno. se implican y todo, ¿no? Normalmente, ¿eh? Por lo menos en mi experiencia. Pero ya te digo, creo que cada vez más le damos más valor o le prestamos más atención. Ahora, Y, ¿cómo? eso te voy a decir, ¿y tú crees que esto en parte ya no solo quizá porque se le da más visibilidad y hay un poquito más de concienciación, sino crees que esto está siendo un poco una necesidad porque el contexto está fomentando que el estado emocional de las personas esté un poquito peor? Y voy a intentar ser más específico, o sea, por ejemplo, el bombardeo constante de cosas negativas por medios de comunicación, en la sobreestimulación por redes sociales, que ya sabes que a mí me gusta hablar mucho, mucho de esto. ¿Tú crees que de esto, aunque puede tener cosas positivas, está un poco haciendo que la salud mental empeore o no lo favorezca desde luego? Un momento, ¿te está gustando el vídeo pero quieres ir un paso más allá? En mi web sergiocruzsalud.com encontrarás muchas más cosas para ayudarte a mejorar tu salud mental. Si aún no la has visitado, te aconsejo que vayas a verla en cuanto acabes de ver este vídeo. Y recuerda suscribirte al canal, si aún no lo estás, para seguir empoderándote y reinventándote a nivel psicológico. Algo que es 100% necesario para esquivar los problemas de salud mental del siglo XXI. Sigamos con el vídeo. Es que ahí yo no me atrevo tanto a posicionarme, no por nada, sino porque lo que hablábamos antes, todo tiene su parte buena y su parte mala. Creo que las redes sociales, bien utilizadas, nos pueden ayudar mucho a conectar, a relacionarnos, qué sé yo, incluso a favorecer nuestra autoestima. ¿Mm?
bien utilizadas, porque mal utilizadas pueden empeorar mucho nuestra autoestima, ¿no? Entonces, claro, son herramientas y al final, como todo, pues como cualquier herramienta, si la utilizas apropiadamente, pues será muy útil. Si utilizas un martillo para clavar un clavo, pues será súper útil. Si intentas utilizar un martillo Para coser. para coser, pues no, claro, exacto. Entonces, es como todo, no sé, yo creo que el quid de la cuestión al final y nuestro reto más grande como sociedad es aprender a utilizar bien las herramientas que tenemos, porque es verdad lo que decías antes, evolucionamos tecnológicamente muy rápido y a lo mejor la evolución tecnológica no acompaña nuestro proceso de adaptación a las tecnologías y quizás ese es nuestro reto como sociedad y como individuos también. Qué bueno. Pues te quiero hacer antes de pasar a las preguntas finales, quiero hacerte una que esta no estaba en el guión, pero se me ha ocurrido sobre la marcha. Vale. Y bueno, a ver si me puedes dar respuesta. Y es que si ahora mismo saliese por todos los sitios que Olaya es presidenta del gobierno de España o del mundo o del que sea, o del Ministerio de Sanidad, en fin, pero que tiene poder para hacer cambios, muchos cambios muy grandes, muy globales. ¿Qué 2 o 3 cambios harías para intentar que la salud mental de la población en general, el bienestar emocional, mejorase? Uf, madre mía, no sabría qué medidas adoptar, la verdad, No sabría por dónde pero empezar. claro, no tendría ni idea de cómo aterrizarlo. Y además es que nunca me lo había preguntado, con lo cual me acabas de dejar un poco en bragas, pero yo diría que es súper importante, un poco al hilo de lo que hablábamos justo al principio de la entrevista, ¿no? Tomar medidas que vayan encaminadas a que las personas se hagan responsables de sí mismas. Porque creo que una lacra bastante importante, por ejemplo, que hay en España es pues que el estado del bienestar favorece mucho a personas que delegan mucho su propia responsabilidad individual en el cuidado del Estado y del cuidado de los demás. Entonces, lo estoy diciendo muy políticamente correcto, ojo, que igual valgo para Total, ¿eh? presidenta del gobierno. Súper bien. Vamos, hay una asertividad ahí de locos. Me estoy sorprendiendo a mí misma. No, pero sí, me parece muy importante el punto de la responsabilidad. Creo que creo que creceríamos mucho como sociedad si creciésemos como sociedad en nuestra responsabilidad individual, si fuésemos más responsables todos los individuos. De hecho, bueno, una sociedad como la japonesa, por ejemplo, que ojo no es perfecta y tiene muchísimos problemas también, pero una sociedad como la japonesa en ese sentido, donde las personas son muy responsables de lo que hacen, pues en general lo económico, lo social, no sé, no hay conflictividad apenas. Son países que se desarrollan muy bien, ¿no? Económicamente y demás, precisamente porque la gente se responsabiliza de sí mismos. Creo que en un contexto de responsabilidad social así o de responsabilidad individual de los individuos, creo que en un contexto como ese sería también muchísimo más viable un estado del bienestar, donde el Estado efectivamente también pudiese hacerse cargo de las personas que por el motivo que fuese se viesen incapacitadas para hacerse responsables de sí mismos. Y aquí estoy hablando, por ejemplo, de casos de personas con parálisis cerebral o con ese tipo de cosas que evidentemente también tienen derecho a la vida y que a lo mejor no pueden vivir en un mundo tan liberal como a lo mejor a mí yo dibujaría, ¿no? En ese sentido. Total, Entonces, total, sí, sí, sí. pero creo que en ese contexto, pues si los que pueden fuesen más responsables de sí mismos, los que no pueden estarían, creo, mejor cuidados y todos viviríamos en mucha más armonía, creo, y por lo tanto tendríamos mucho más bienestar como sociedad y como individuos. Pues es que quizás con eso se terminaría todo, no lo sé, ¿eh? No, pero es que yo la verdad es que estoy pensando, pero es que creo que el cambio muchas veces intentamos que sea de arriba a abajo, o sea, somos mucho de protestar, pero hay una frase muy buena, creo que es de Jiddu Krishnamurti, que es un pensador hindú tal, que decía algo así como que hemos construido, no estoy seguro si la frase es de él, pero la frase es como que hemos construido la estatua de la libertad sin haber construido antes la estatua de la responsabilidad. Ay, Y, justo, me encanta, sí. y claro, muchas veces eso, solicitamos cambios tal cual, pero realmente el cambio empieza por uno mismo. O sea, si tú quieres que la cosa cambie, no puedes demandarlo y luego tú no ser reflejo de ese cambio, sino empieza a hacerlo por hacerlo tú. Ujú, Y al final, pues claro, si constantemente estamos pendientes de que papi Estado, como a mí me gusta decir, claro. pues nos saque las castañas del fuego, que como tú bien has dicho, por supuesto, o sea, faltaría más, no hay personajes que están en una situación tan desastrosa por algún, incluso yo qué sé, imagínate una persona que sufrió un atentado, por irnos a un caso más extremo,
Ujú. o un niño muy joven que pierde a sus padres en un accidente, vete tú a saber, hay situaciones Sí, que sí, por supuesto ahí todos debemos de remar para que esa persona darle las mismas oportunidades que exacto. también. Pero eso, o sea, yo creo que hay una cultura tan grande de la queja, del echar balones fuera, de es que Pedro Sánchez, es que Rajoy, es que Putin, es que tal, es como que todo lo atacamos a todo, 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 y no nos miramos a nosotros mismos. Que por supuesto tendrán cosas que mejorar, está clarísimo, ¿no? Pero, ¿y tú? Aquí es la Ujú. pregunta. ¿Y tú cómo puedes cambiar tú para que el mundo mejore y empezar a ver un poco ese reflejo en la sociedad? Ujú. Sí, sí, totalmente. Además es que yo soy una fiel defensora de la libertad. Para mí la libertad es uno de los valores para mí más importantes y más principales. De hecho, hace poco empecé una colaboración con Procis y mi código de descuento es libertad. O sea, para mí es Ostras, qué súper bueno. importante, sí, sí, el concepto de libertad, pero al mismo tiempo la libertad conlleva mucha responsabilidad. Yo creo que si una Ese, persona ese va a ser el segundo código, ¿no? Responsabilidad. ese va a ser el segundo código, exacto. Yo creo que si realmente quieres ser una persona libre, tienes que empezar por ser una persona muy responsable. Y creo que no hay libertad sin responsabilidad, de una manera realmente honesta y sincera. Entonces, y esto aplicado a cualquier contexto, al económico, al social, al político, a cualquier contexto. Totalmente. O sea, esto yo creo que es la medida principal y motivo suficiente para que yo, por lo menos, yo te votaría. O sea, yo te votaría sin ninguna duda. Porque falta mucha, pues eso, responsabilidad, ¿no? Lo que decimos. Tendemos a echar quizás muchos balones fuera, que todo lo malo que nos pasa es por algo. Y bueno, pues me ha parecido brutal esta medida y creo que no hacen falta más. Y antes de pasar con las finales, pues yo creo que la gente que haya llegado hasta aquí dirá, a ver, hola ya, ¿dónde te puedo encontrar? ¿Dónde te puedo reservar una sesión? ¿Dónde hay más de ti? Porque yo me he quedado con ganitas de más. Pues cuenta tus coordenadas. Pues a ver, yo estoy muy activa ahora mismo en Instagram, que es olaya_supertramp. Pero bueno, tengo una página web dedicada evidentemente a mi trabajo 100%, a la psicología, donde aparecen pues mis servicios, opiniones de otros pacientes y donde se puede reservar también consulta conmigo, que es www.turbonpsicología.com. Tengo otras redes sociales porque, bueno, al final yo trato de estar un poquito en todas, pero al final la vida no da para tanto. Entonces sí, tengo TikTok, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo YouTube. Mi objetivo para este año también es ir dándole más caña a YouTube. De momento, lo que te contaba, ¿no? Tengo vídeos recursos de relajación y, o sea, nada, cositas así útiles, herramientas pequeñitas, tal. Pero bueno, sí que tengo intención de ir haciendo cada vez más vídeos hablando, contando temas, y, bueno, al final lo que interese o lo que pueda ayudar, ¿no? Que es un poco lo que mi intención. Y un poco pues en internet o en redes, pues por ahí me tenéis. Para reservar una cita conmigo, pues puede ser a través de la web, puede ser a través del email, que es olayaturbona@hotmail.com, o a través de WhatsApp, porque también suelo atender muchos de mis pacientes por WhatsApp, que es en el 650 28 38 34. Vamos, Y ahí tenéis, todo va a estar en la descripción, ¿eh? ahí tenéis toda la información. Yo creo que, salvo que os dé la dirección de mi casa, no me quedan más, más datos No, que no, daros. esa mejor no la ve por si acaso. No, no. No, porque además Pues yo trabajo 100% online, con lo cual no es necesario. Pues bueno, yo creo que Olaya, que te aventures también un poquito a eso, ¿no? Al subir más contenido en redes sociales, pues es una buena noticia para todos, porque al final creo que tienes, como digo, mucho que aportar con esa experiencia, también un poco con ese soplo de aire fresco, ¿no? Pues que al fin y al cabo somos psicólogos jóvenes, de alguna forma, ¿no? Y creo que también al vivir un poco en este contexto más nuevo, también esa experiencia personal, ¿no? De situaciones que también nosotros vivimos, pues creo que es necesario. Así que vamos a por ello. Y antes, vamos con las preguntas finales que le hago a todos los invitados. La primera de ellas es, ¿cuál ha sido el miedo que más te ha costado afrontar hasta ahora, pero que has conseguido superar o aprender a bailar con él? Pues no sabría decirte, ¿eh? A ver, yo dentro de todo siempre intento superarme mucho a mí misma. O sea, siempre tuve como ese rollo de intentar mejorar un poco más cada día.
Entonces, y sigo teniendo millones de cosas, que mejorar, ojo, pero millones, millones, que a veces yo misma me ahogo en la cantidad de cosas que quiero cambiar y mejorar de mí misma. Yo creo que a lo largo de mi vida, el cambio más sustancial, que a lo mejor quien me conocía cuando era pequeñita o adolescente y quien me conoce ahora, o quien me ha visto la evolución, creo que el cambio más brutal es que yo era una persona súper, 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 pero extremadamente tímida, pero exagerado, ¿eh? O sea, a un punto de yo iba con mis padres a tomar algo en un bar, me moría de sed, me moría de hambre, yo se lo pedía a mis padres, oye, ¿me pides un agua tal? Y mis padres, para que yo espabilase, me decían, no, no, pídela tú, ya luego ya la pago yo, pero pídela tú. Y era capaz de morirme de sed o de hambre o de lo que fuera, con tal de no pedir nada, o sea, pero a un punto de verdad era súper tímida. Y a día de hoy, ya no solamente que pida agua o patatas fritas en un bar, sino que ya ves, o sea, trabajo haciendo psicoterapia, he trabajado tanto presencial en un montón de sitios como online, doy talleres y doy charlas para empresas sobre gestión de la ansiedad, gestión del estrés, gestión emocional. Estoy cada vez más en redes, quiero decir, he cambiado totalmente. Evidentemente sigo siendo en cierta medida una persona introvertida, en cierta medida, pero yo creo que es la barrera que si me hubieras preguntado entonces me parecía insalvable, más fuerte que he roto, ¿no? Esa timidez o sí, esa vergüenza que yo tenía. Joder, qué bueno, pues enhorabuena por ello, porque cuesta. Yo también en parte he tenido, desde luego, eso. Y fíjate, decías, introvertida, o sea, sigo siendo introvertida, pero al final yo creo que la introversión es una cosa que no tiene por qué limitar para nada, pero la timidez quizás sí, ¿no? Y es eso precisamente, ¿no? Aunque tú tengas tu esencia un poquito quizá más introvertida, el Sí. afrontar esa timidez, joder, pues al final quieras que no, pues te abre muchas puertas, ¿no? Claro, sí, total. Al final, y además porque cuando enfrentas esos miedos o esas cosas, al final vives mucho más tranquilo. O sea, yo evidentemente que sigo teniendo miedo al ridículo, no, pero no me gustaría o no me gusta. O cuando siento que estoy haciendo el ridículo, yo también lo paso mal, evidentemente. Pero vivo mucho más tranquila porque no estoy pensando si voy a hacer el ridículo, no, que era lo que me pasaba antes, ¿no? Es que no me atrevía a pedir una botella de agua por si hacía el ridículo pidiéndola, que es absurdo, ¿no? Pero es un poco la experiencia vital de la persona que tiene esa timidez. Entonces, el despojarse de ese miedo a hacer el ridículo y decir, pues mira, si hago el ridículo, pues sí, vale, pues ya está. E incluso me río yo, ¿no? Y Eso punto, es. no pasa nada. Lo aceptamos, ya está. Exacto, exacto. A Sí. mí una cosa que me sirve en estas ocasiones, y que intento aplicar, ¿no? También a veces cuando me acuerdo, es el hecho de salirme como de mí y verme como si fuera desde el universo. Y en plan, Sergio, realmente, ¿qué significa? O sea, esto, si has dicho algo que quizá pues no era lo mejor, tal cual o cualquier cosa, o Sí. tienes miedo de decirle algo a alguien, como que salir de ti y es como que relativizas un poco y dices, y esto va a importar dentro de 5 años, de 10 es como que le quitas ahí un poco. Yo eso es verdad que es una herramienta un poco que he aprendido a raíz también del estoicismo y todo eso, pero a mí personalmente me ayuda a quitarme importancia, teniendo en cuenta que soy importante como cualquier persona, pero como venga, si no va a ser para tanto, ¿sabes? Claro, relativizar, imaginarte cosas como eso, esto que he dicho ahora que me parece el fin del mundo y súper ridículo, dentro de 5 años se va a acordar alguien. O incluso decir, vale, yo esta tontería que acabo de decir, a mí me da mucha vergüenza y me hace sentir muy mal, pero realmente la persona que me ha escuchado yo creo que la ha entrado por un oído y la ha salido por el otro, como mucho le ha podido hacer gracia, pero ya está, no tiene más trascendencia, ¿no? Es un poco hacer ese ejercicio de relativizar, de tomar perspectiva, que muchas veces nos enfrascamos mucho en ese pensamiento, es que cuando cogemos una preocupación y nos centramos tanto en ella, nos obcecamos y perdemos la perspectiva y es un poco cuestión de eso, ¿no? De alejarse y de tomar un poco de distancia, de racionalizar y de relativizar. Y en cuanto haces eso, te das cuenta de que no hay nada tan terrible, ¿no? Que Total. merezca Bueno, que la, sufras la, tanto. pe- la penúltima. ¿Qué harías ahora mismo si no tuvieras miedo? A ver, Grabar un vídeo para YouTube. ya no sé, no sé. Es que tampoco creo que no hay algo que deje de hacer por miedo. O sea, sí que evidentemente tengo miedo a cosas, pero creo que no hay, creo que aguanto bastante bien los miedos. Hay muchas cosas que haría si tuviera dinero que al mismo tiempo me haría tener miedo, ¿no? O sea, si yo tuviera mucho dinero y pudiese hacer cosas, me daría miedo perder ese dinero, pero las haría. Pero como no tengo Por, por- dinero, por- por pues ejemplo, si quieres decir una. pues no sé, invertir en algún proyecto, invertir en, Vale, 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 sí. no lo sé. O sea, sería,
quiero decir, si yo, por ejemplo, a ver, tampoco nunca me lo había planteado, ¿no? Pero imagínate, si, por ejemplo, tuviese dinero y me plantease abrir un gabinete multidisciplinar, súper guay, no sé, algo así, ¿no? Que no es el caso, quiero decir, porque nunca me lo he planteado porque tampoco tendría la inversión para ello. Pero si me plantease eso, esto me daría miedo. Pero creo que si estuviese convencida realmente de que es una buena idea, lo haría igualmente. Pero es que a día de hoy, ya te digo, ya estoy haciendo muchas cosas con miedo. Para mí, pues eso, hacer YouTube, cuando emprendí 100%, es decir, cuando dejé 100% mi trabajo presencial y me pasé 100% al online, eso ya lo hice con miedo y a día de hoy todavía me acompaña, ¿no? Esa cierta sensación de, bueno, una responsabilidad muy grande. Sí, sí, Entonces, sí, sí. quiero decir, ya estoy haciendo las cosas que creo que debo hacer a pesar de que me dan miedo. Entonces creo que no hay nada que no esté haciendo ya por miedo. Lo hago y me aguanto, acepto ese miedo. No, pero este mensaje que acabas de decir me parece súper importante, que es el hecho de las estoy haciendo con miedo. O sea, al final se trata de bailar un poquito con ese miedo. O sea, yo creo que, no sé, una persona que se tira en paracaídas, yo creo que el miedo siempre está. Lo que pasa es que, bueno, pues aprende a vivir un poco con él en el emprendimiento. A la hora de hablar a alguien desconocido que te quieres acercar a decirle algo, pues yo qué sé, porque te atrae, te llama la atención algo, cualquier cosa. Son cosas que siempre va a haber ese miedo, esa vergüenza, esa resistencia. Pero yo creo que el entender, ¿no? Eso, de interiorizar que hacerlo a pesar del miedo, sobre todo, no hacer por hacer, como yo siempre digo, Exacto. sino hacer lo que sabes que te está limitando y que si lo haces, mejorará tu vida o te sentirás mucho mejor porque mejorará tu autoestima. Claro, tú tienes que hacer un poco de valoración de riesgo-beneficio, Eso evidentemente. O es. sea, uno tiene que tomar las decisiones, bueno, un poco racionalizadas, pensadas y valoradas y demás. Por eso te digo, si tuviese el dinero y tuviese la convicción de que abrir un centro de la leche sería mi pasión y lo viese súper buena idea, y hiciese la valoración y dijese, pues evidentemente tendría miedo a fracasar igualmente, porque hasta que no lo pones a funcionar no sabes si realmente va a dar su Claro. fruto o no. Pero bueno, yo tiendo a ser muy analítica, entonces en cierta medida es como que confío en ese análisis que hago y digo, bueno, lo he pensado bien, no me he tirado al vacío o no me he tirado a la piscina sin mirar si había agua. O sea, he visto que había agua o me lo Buena, buena parecía esa. y entonces ya me he tirado. Bueno, Claro. bueno, pues yo espero ver ese centro dentro de unos años, Laia. Y ya la última, un poco sería que compartieses, digamos, un aprendizaje, alguna enseñanza, algo que quizá a ti te acompañe pues en tu día a día y que hayas aprendido pues en el tiempo que llevas aquí en la Tierra. Pues mira, lo primero que se me ha venido a la cabeza, según me lo has preguntado, es una metáfora que me contaba mi padre mucho y a día de hoy yo creo que si se da la oportunidad me la volvería a contar. Yo no la voy a contar tan bien como él, porque a él se le da muy bien contarla. Pero bueno, él me explicaba, sobre todo cuando yo estaba como muy agobiada con algo, o cuando algo me preocupaba mucho. Él me explicaba que en la sabana africana están la gacela y el león, ¿no? ¿Mm? La gacela tiene que correr muy rápido para que el león no la atrape y poder sobrevivir un día más. Y el león tiene que ser más rápido que la gacela para atrapar a la gacela, poder comer y sobrevivir un día más. Entonces, la metáfora, ¿no? La conclusión de todo esto es que en realidad en la selva da igual ser gacela o león, lo que importa realmente es estar dispuesto a correr desde que sale el sol. Ostras. Esta metáfora, o sea, mi padre, o sea, yo cada vez que me la contaba me emocionaba y yo creo que me sigo emocionando a día de hoy, porque me parece súper bonito. Y me parece un mensaje tan brutal para todo, ¿eh? Yo creo que se puede aplicar para cualquier cosa en la vida. Buah, me he quedado, o sea, me ha encantado y no esperaba una metáfora así, o sea, joder, qué bueno, qué bueno. Sí, Pues sí. muchas gracias por compartirla, Olaya. Para mí, de verdad, es un mensaje, vamos, yo llevo ese cuento grabado en el corazón, de Qué verdad. bonito, joder, qué guay. Pues nada, bueno, ya ha acabado el interrogatorio final y ahora, nada, como yo siempre digo, muchísimas gracias a todas las personas que habéis llegado hasta aquí. Ya sabéis, si lo queréis compartir, todo lo que ha dicho Laia va a estar en la descripción del vídeo, absolutamente todo. Y bueno, Laia, pues me gustaría, como siempre hago también, ¿no? Aunque ahora mismo el podcast tiene un recorrido cortito, pero bueno, hasta ahora lo he hecho así y es que el invitado, pues despida la conversación diciendo pues lo que a ti te apetezca. Yo aquí ya me callo y muchísimas gracias
por haber llegado hasta aquí. Jo, pues no sé cómo dar cierre a este podcast porque la verdad es que me ha encantado. O sea, te agradezco muchísimo, Sergio, que me hayas propuesto esto. Me han encantado las preguntas que me has hecho. Me ha encantado de verdad. O sea, cómo se ha ido desarrollando todo, los temas que hemos tocado. Me siento súper identificada y representada con todo lo que hemos hablado y ha sido también gracias a tus preguntas, porque si no, no hubiese surgido, vamos, ni la mitad de lo que hemos hablado. O sea, que te agradezco de corazón ya no solo que me hayas invitado, sino que me hayas hecho una entrevista tan espectacular porque me he hasta emocionado, o sea que mil gracias. Y nada, para los que nos han estado escuchando o nos escuchen, pues lo mismo, espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis sacado alguna idea, que os hayáis inspirado de algún modo y que al fin y al cabo, pues esto, que os haya servido de entretenimiento o que os haya servido para aprender algo nuevo, para inspiraros o para sumar cualquier pequeña cosita a nuestras vidas, ¿no? Adiós. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, espero que te haya aportado un montón. Si quieres más, recuerda que aquí te dejo un vídeo y una lista de reproducción para que puedas seguir aprendiendo acerca de cositas relacionadas con las que acabas de ver en este mismo vídeo. Un abrazo súper grande.